Algo extraño está sucediendo en la ciudad de Nueva York. Parece que vivir aquí se ha vuelto tan caro que la clase media se está mudando a otros lugares. Por lo tanto, si las cosas continúan de este modo, puede que muy pronto la ciudad sea cada vez más peligrosa e insegura. Si algo nos ha enseñado Hollywood con sus películas, es que vivir en Nueva York debe ser algo extraordinario. Esta ciudad está repleta de lugares atractivos, desde el Museo de Arte Moderno, que contiene una impresionante colección de pinturas, esculturas y fotografías, pasando por Central Park, uno de los parques más famosos del mundo, hasta Wall Street, donde todos los días se compran y venden acciones de empresas por miles de millones de dólares. Estados Unidos ha sido históricamente conocido como un país de inmigrantes. En el pasado, personas de todo el mundo llegaban a este país en busca del sueño americano, de oportunidades económicas y de una mejor calidad de vida. Esto hizo que el país comenzara a crecer. Según los datos, en el año 1890 casi el 15% de la población de los Estados Unidos eran inmigrantes. De las 63 millones de personas que vivían en el país, casi 10 millones habían nacido en otra nación. Muchos de estos inmigrantes llegaron a través del puerto de Nueva York. La Estatua de la Libertad que se encuentra en el puerto de la ciudad se convirtió en un símbolo de bienvenida para los inmigrantes y representaba libertad y oportunidades para todas las personas. Millones de personas que eran pobres llegaban a Nueva York desde todas las partes del mundo para tener una mejor vida. Pero hoy en día es todo lo contrario. La gente de ingresos medios y bajos está abandonando Nueva York. ¿Pero a qué se debe esto? Actualmente, Nueva York es uno de los estados más ricos de los Estados Unidos. Su Producto Interior Bruto, o sea, la cantidad de ingresos que genera por año, alcanza los $2 billones, solo superado por estados como California y Texas. Para que te hagas una idea, esto es aproximadamente la mitad de todo lo que genera una potencia mundial como Alemania, unos $4,2 billones por año. Y un 75% de todos los ingresos que genera un país desarrollado como Francia, que tiene un Producto Interior Bruto de $2,9 billones. El estado de Nueva York es uno de los estados más poblados de los Estados Unidos, con más de 20 millones de habitantes. Dentro de este estado se encuentra la ciudad de Nueva York, que es la más rica y que se compone de 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. En esta ciudad viven aproximadamente unos 8,5 millones de personas. Pero vivir en una ciudad rica, como la de Nueva York, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ofrecer varias ventajas laborales, ya que esta ciudad es uno de los centros económicos y culturales más importantes del mundo. Es decir, en Nueva York se encuentran compañías de muchas industrias, desde finanzas y tecnología hasta medios de comunicación y moda. Aquí se encuentran empresas como Verizon, una de las mayores empresas de telecomunicaciones en los Estados Unidos, o Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. En 2023, el ingreso mensual promedio en la ciudad de Nueva York era de $80.751 al año. Pero si le descontamos los impuestos que cobra el gobierno, el salario se reduce a $66.176 al año. Es decir, 5.514 mensuales. Pero por otro lado, vivir en una ciudad como esta significa que todo es mucho más caro, desde el costo de los alimentos, el transporte o pagar el alquiler de un apartamento. De hecho, muchos medios suelen hablar de Nueva York rico y Nueva York pobre, y de que la ciudad tiene dos caras. La mitad de los neoyorquinos en edad de trabajar, cerca de 3 millones de personas, no ganan el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, y este número ha crecido en un 38% en los últimos 2 años. Vivir en esta ciudad es tan caro que los millonarios están regresando, mientras que las personas que ganan $172.000 al año se mudan. Según un informe del Instituto de Política Fiscal, una organización dedicada a la investigación, entre el 2020 y 2022, alrededor de 17.500 millonarios se habían mudado a la ciudad de Nueva York, mientras que entre los años 2017 y 2022, casi 200.000 personas que ganaban menos de $172.000 habían emigrado a otras ciudades. Ganar $100.000 todos los años para la mayoría de las personas en el mundo puede ser una meta casi imposible de lograr. Es prácticamente un sueño. Puede que un ingreso de 6 cifras se sienta como algo imposible, pero en realidad depende de dónde vivas. Ni siquiera este monto es suficiente para vivir bien en la ciudad de Nueva York.
Según un análisis realizado por Smart Asset, un proveedor de información financiera centrado en el consumidor, si una persona gana $100.000 por año en la ciudad de Nueva York, después de pagar sus impuestos y de gastar en cosas necesarias como vivienda, alimentos y transporte, le quedarán unos $35.791 anuales disponibles para ahorrar o gastar en otras cosas. Mientras que si uno viviera en Boston, por ejemplo, le sobrarían alrededor de $46.588 todos los años. Memphis fue la ciudad que ocupó el primer lugar de mayor dinero disponible después de pagar impuestos y cubrir gastos esenciales, con $84.444. Así que la ciudad de Nueva York es la más cara de los Estados Unidos y Memphis la más barata. Pero, ¿por qué, aún ganando unos $100.000 al año en la ciudad de Nueva York, uno es casi pobre? Esto se debe a que en los últimos años la inflación, o sea, el aumento del precio de las cosas, se ha disparado. Analicemos entonces lo que ha sucedido con el valor de los bienes y servicios en los últimos 3 años. Para esto debemos saber que existen 2 formas de medir el aumento de los precios. La primera es con la inflación, que tiene en cuenta el valor de todos los bienes y servicios necesarios como los alimentos, ropa y vivienda, electricidad o transporte. Esto se conoce como inflación general. Y la segunda forma es con la inflación subyacente, que mide los cambios de precios pero sin considerar el valor de la energía y de los alimentos, por ejemplo, trigo, maíz o carne, ya que estos suelen tener un precio internacional y pueden ser muy cambiantes. En este gráfico vemos cómo la curva de color violeta, que indica la inflación general, se elevó a partir de 2021 llegando casi al 7% en el 2022, mientras que la inflación subyacente, sin tener en cuenta alimentos y energía, empezó a incrementarse también en 2021 hasta casi el 6% y a finales de 2023 sigue por encima del 3%, más que antes de la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha venido pasando con los salarios? ¿Se habrá incrementado por encima de la inflación para que el ingreso de las personas no pierda poder adquisitivo? Es decir, para que cada vez que las personas vayan al supermercado no compren menos cosas que antes. Uno podría creer que sí, que el incremento de los salarios ha estado por encima de la inflación. Después de todo, la ciudad de Nueva York es una de las más ricas del mundo, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que ha pasado. Aquí están los ingresos reales, es decir, los salarios descontando el efecto de la inflación para 4 ciudades de los Estados Unidos: Los Ángeles, Philly, Chicago y la ciudad de Nueva York. Cuando la curva se encuentra por encima del cero, significa que los salarios incrementaron por encima de la inflación. Y si está por debajo, la inflación fue mayor que el aumento de los salarios. Podemos ver cómo la curva naranja, que corresponde a la ciudad de Nueva York, estuvo siempre por debajo del cero en 2023. O sea, que los ingresos reales cayeron durante todo el año e incluso fue la ciudad donde más cayeron. Es como si la vida en Nueva York se pusiera más difícil para el ciudadano promedio. Parece ser que la ciudad ya no ofrece las mismas oportunidades y beneficios que antes, y eso, tarde o temprano, terminará expulsando a la clase media. Hablemos ahora de los alquileres. ¿Te has puesto a buscar un lugar barato para cumplir tu sueño de vivir en la ciudad de Nueva York? Seguramente te será misión imposible. Esta imagen nos muestra el precio promedio de los alquileres. De valer menos de $3.000 en diciembre de 2021, lograron incrementarse un 33% hasta alcanzar casi los $4.000 a finales del 2023. Esto significa que una persona que decide irse a vivir a la ciudad de Nueva York ahora mismo, por lo menos gastará casi $48.000 por alquilar un piso durante un año. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el precio de los alquileres en otras ciudades? Bueno, resulta que en diciembre de 2023 el alquiler promedio para todo tipo de propiedades, ya fuese una casa o un apartamento, en Nueva York era de $3.995, es decir, un 105% más alto que el promedio nacional. Así que si estás pensando en mudarte a Nueva York, prepárate para gastar todos tus ahorros. Muchos ciudadanos de Nueva York han decidido irse a vivir a otro lugar más barato, pero mantener su mismo trabajo gracias al aumento del trabajo remoto. Los expertos apuntan a que ahora la gente puede abandonar la Gran Manzana, como se le suele decir a la ciudad de Nueva York, sin que su cuenta bancaria sufra mucho, ya que podrán mantener un buen sueldo, pero tendrán menos gastos en otra ciudad.
Muchas empresas tienen ahora un enfoque más flexible, especialmente después del caótico 2020, donde las personas debieron permanecer encerradas por el COVID. Es decir, que han cambiado las reglas del juego y la gente tiene la libertad de trabajar desde casi cualquier lugar, ya sea en la oficina de la compañía o desde alguna habitación de su casa. Pero esto no es todo. Todavía falta hablar del transporte. Si algo sabemos es que el transporte y el tráfico en Nueva York son un espectáculo por sí mismos. Puede que resulte un poco estresante, pero también forma parte del encanto de vivir en esta ciudad. ¿Por qué hay tantos coches en Nueva York? La respuesta es simple y ya la vimos. Los alquileres de departamentos y casas están por las nubes. Cuanto más te acercas a las partes más populares de la ciudad de Nueva York, los precios para vivir suben mucho más. Entonces lo único que queda es vivir un poco más lejos del centro y recurrir al transporte para ir al trabajo o a otros lugares. Pero lamentablemente esto también puede ser un problema y se debe a la contaminación. En Nueva York, la contaminación del aire ha sido siempre un tema de debate. Con tanta gente, coches y fábricas echando tóxico al aire, no solo afecta a la salud de las personas, sino que también contribuye al calentamiento global. En 2022, en la ciudad de Nueva York, se comenzó a sancionar a los conductores de coches ruidosos, con multas que podían llegar a más de $2.000, ya que las autoridades consideraban que el exceso de ruido afectaba a la salud de la gente. Ya en diciembre de 2023, la Autoridad Metropolitana del Transporte, que es una agencia gubernamental de temas de transporte público de Nueva York, aprobó que a los conductores que condujesen en Manhattan, el distrito más poblado de Nueva York, se les cobraría una tarifa por congestión. La idea es lograr que la gente utilice menos sus coches o no tome taxis, y de esta manera se evitará contaminar el medio ambiente. Ahora bien, puede que sea una buena medida para evitar la contaminación. Eso no lo sabremos por ahora. Lo que sí sabemos es que costará bastante dinero a los conductores. Veamos el precio de esta nueva tarifa. A los conductores se les pedirá que paguen una tarifa de $15 para entrar en Manhattan, por debajo de la calle 60. El peaje se aplicaría de lunes a viernes, mientras que los fines de semana habría otro horario. ¿Y qué pasa con los otros tipos de vehículos? Las motocicletas pagarían $7,50. No parece mucho. Pero en realidad, si una persona viaja 5 días a la semana, significa que son casi $4.000 al año. Las camionetas, según el tamaño, cuestan entre $24 y $36. Eso es mucho dinero extra que mucha gente no tiene en su presupuesto. A los pasajeros de taxis y vehículos de alquiler se les cobrará $1,25, mientras que a los que viajen en Uber o Lyft se les requerirá $2,50. Lo más probable es que la gente tenga que utilizar más el metro para ahorrar dinero, y para muchos esto no es una buena idea, porque se cree que el sistema de metro de Nueva York no es un buen servicio para los pasajeros, ya que la tarifa es cara, utiliza tecnología antigua en comparación con otras ciudades modernas, los trenes son los mismos que han estado en servicio durante décadas y la seguridad es siempre una preocupación. Pero lamentablemente hay otra razón por la cual la clase media de la ciudad de Nueva York está siendo expulsada y es algo que también preocupa a los más ricos. Lo que sucede es que la ciudad se está quedando sin recursos y Eric Adams, el alcalde, anunció recortes de presupuestos para la policía, las bibliotecas y las escuelas. Pero esta reducción de servicios públicos no afectará a todos por igual. Pensemos un poco. ¿Habrá menos policía en el Banco de la Reserva Federal, que es quien decide cuántos dólares se imprimen? ¿O en otras áreas menos ricas, como ciertos sectores de Brooklyn, donde tienen ingresos más bajos y muchos problemas económicos? Es probable que no se verá menos seguridad o menos recolección de basura en lugares cercanos al Banco de la Reserva Federal, pero sí podría suceder en áreas de Queens donde los precios de los apartamentos tienden a ser más bajos. Por lo general, si un lugar está siendo dejado de lado, puedes apostar a que los recortes en servicios públicos empezarán por ahí. La realidad es que los lugares más afectados no suelen ser el centro, donde está Times Square, ni esas zonas populares donde van los turistas o donde las propiedades valen una fortuna. Esos lugares, por lo general, se llevan la mejor parte y son los últimos en sentir los recortes. Parece ser que así funcionará la ciudad de Nueva York en los próximos meses. Pero los recortes de presupuesto también alcanzarán a la policía. Entonces, cuando la ciudad comience a reducir su fuerza policial porque hay menos dinero que antes, significará menos policías en las calles, menos policías en áreas de callejones peligrosos y menos policías en el metro. Es decir, que este recorte también va a perjudicar a la clase media de Nueva York.
Incluso podríamos decir que este es el metro peligroso, que actualmente están obligados a tomar los ciudadanos para no pagar la tarifa por conducir o tomar taxis. Suena increíble, pero es real. Es normal que la mayoría de los ciudadanos estén preocupados por su seguridad personal. También se recortaron $100 millones del Departamento de Educación. Esto significa, por ejemplo, que los que suelen ir a la biblioteca ya no podrán hacerlo los domingos. Imagina ser un estudiante tratando de hacer la tarea en un apartamento pequeño y ruidoso. La biblioteca era la salvación, pero si la cierran, ¿a dónde irás? Y lo peor es que esto también afecta adentro de las escuelas. Menos dinero significa peores almuerzos para los niños y menos recursos para enseñar en las clases. Es decir, la calidad de la educación podría empeorar mucho. Según el alcalde, la ciudad tiene un déficit en su presupuesto de más de $7.000 millones. Tiene muchos más gastos que ingresos. Esto se debe, en gran medida, a los costos asociados con la prestación de servicios a los inmigrantes, como la atención médica, la educación y los programas de asistencia alimentaria y albergues para personas sin hogar. La cosa se pone fea, ¿no? Con basura acumulándose, alquileres por las nubes y el precio de los alimentos también altos, la gente se pregunta cómo hará para seguir viviendo en esta ciudad. Y la verdad, cada vez más familias que querían quedarse están teniendo problemas. La gente está aprovechando la oportunidad de irse a lugares más baratos sin cambiar su empleo. Sin embargo, el alto costo de vida en Nueva York seguirá siendo un desafío, incluso para aquellos que puedan trabajar desde cualquier sitio. Si la ciudad sigue siendo un sueño inalcanzable para muchos y la clase media continúa yéndose a otra parte, es probable que empecemos a ver un estado de Nueva York separado en dos partes, uno para ricos y otro para pobres. La desaparición de la clase media podría generar una sociedad mucho más desigual. Ahora bien, si en una sociedad solamente existen pobres y ricos, significa que no hay posibilidad de que la clase baja pueda progresar, ya que se considera a la clase media como un ejemplo de los que logran escapar de la pobreza y ahora viven mucho mejor. En otras palabras, que haya gente de clase media en un país es un buen indicador y nos quiere decir que en ese lugar se puede prosperar si uno se lo propone. Si esto sucede, es decir, si no hay posibilidad de que los pobres dejen de ser pobres, Nueva York dejará de ser una ciudad visitada por millones de turistas para ser un lugar lleno de conflictos y problemas sociales, porque tanta desigualdad genera un gran descontento y resentimiento en la gente de menos recursos. Pero esto no es todo, porque si esta gente tampoco tiene oportunidades, la desesperación para obtener dinero para alimentar a su familia puede empujar a algunas personas hacia actividades delictivas y, lamentablemente, aumentarían los casos de robos y crimen en la ciudad. Si esto pasa, realmente Nueva York dejará de ser la tierra de las oportunidades. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.